Hola a todos y bienvenidos. Para hoy les tengo los antebrazos del Clone Trooper. Ya hice los dos. Algunas personas me han preguntado sobre la diferencia entre la parte derecha e izquierda. Entonces simplemente cuando ustedes impriman las plantillas, aquí en alguna parte debe decir si es derecho o izquierdo. Aquí por ejemplo dice que es el antebrazo izquierdo. Entonces como lo impriman, este va a ser el antebrazo izquierdo. Para hacer el derecho, simplemente lo voltean y hacen exactamente el mismo proceso. Bueno, estos antebrazos ya están casi terminados, como los pueden ver. Voy a ponérmelo. Me queda un poco ajustado y eso que soy delgado, entonces yo les recomiendo que cuando los impriman, hagan una prueba primero en papel o en cartulina y se los prueben. Si queda muy ajustado, porque tengan en cuenta el grosor, si queda muy ajustado, es mejor que al momento de pegar las dos partes las separen un poquito y así el antebrazo va a quedar más ancho y les va a facilitar meter la mano. El clon de la película tiene la muñeca bien cerrada, pero pues igual uno no podría quitárselo si fuera en la vida real. Entonces, como pueden ver, es un poquito ajustado, pero no es la gran cosa, a mí me sirve. Les recomiendo que entonces separen las dos hojas si quieren el antebrazo más ancho. Otra cosa que les recomiendo es al momento de pasarlo al material rígido, esto va a quedar más o menos así, se va a doblar y en las uniones va a pasar algo que me di cuenta construyéndolo, y es que las esquinas del plástico, vamos a ver si se enfoca, la idea es que se peguen en un ángulo. Entonces, para facilitar el pegado, lo que yo hago es que en ambos lados, con un bisturí o algo, le empiezo a quitar material de forma que se genere un ángulo, digamos, tal vez cercano a los 45 grados, y hago esto en ambas partes. Para cuando se pegue va a ser mejor. Les va a tomar algún tiempo, pero se los recomiendo muchísimo porque este fue el primero que hice, es el izquierdo, y yo no hice este proceso, me quedaron algunos espacios acá que tuve que llenar con masilla, y en el segundo lo hice quitándole material a las esquinas. Quedó muchísimo mejor, casi que no tengo que usar nada de masilla, como pueden ver acá es muy mínimo. Entonces les recomiendo mucho que hagan eso. Pues aquí se me quedó un poquito separado, estoy esperando que la masilla seque para lijar, pero fue error mío, o sea, todo iba bien hasta acá y se me separó, y bueno, igual tiene solución. Bueno, otra cosa es que las plantillas, una sola plantilla, una sola impresión les debe servir para 4 cosas. Primero, para marcar el plástico, el material rígido de ambos brazos. Entonces va a ser 1 y 2, y hacen lo mismo para la parte interna suave, que es el foamy que tenemos acá. Entonces igual la misma plantilla les va a servir para todo, entonces así ahorramos papel.